Un cordial saludo para todos y para todas. En el siguiente video se tratará como de dar fundamentación y explicación teórica acerca del tema número 1 de la clase de español, que es referido a la literatura del siglo de oro español. Para iniciar y abordar de manera correcta el tema, se debe tener claridad sobre que la literatura a través de la historia ha sido manejada a través de lo que se conoce como escuelas o movimientos literarios. ¿Para qué se hace esta clasificación? Para que toda persona que estudie la literatura o todo aquel que sea un lector pueda identificar a través de la lectura de una obra y sus características a qué tipo de movimiento, escuela o época pertenece. Y así saber qué tipo de autor es y qué tipo de obras y qué tipo de literatura se va a encontrar al leer una obra. Muchas veces usted, al saber de determinada obra a qué escuela pertenece o a qué movimiento pertenece, usted como lector ya más o menos se puede dar una idea de qué es lo que se va a encontrar en ese libro. Entonces así se ha podido establecer una clasificación de la obra literaria. Esa clasificación es lo que se conoce como escuela o movimiento literario. Dentro de esas escuelas o movimientos literarios está la que nosotros estamos abordando en este tema, que es la que se conoce con el nombre de literatura del siglo de oro español. Esta escuela o este movimiento en particular pertenece a la abordada por los españoles o por los escritores españoles pertenecientes al siglo XVI, XVII y XVIII. Ese es el periodo en que se comprende lo conocido como siglo de oro español. Bueno, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar el trabajo? Que es la parte ya como tal que nos interesa que tengamos claridad sobre eso. Como se los dije, cada escuela y cada movimiento tiene unas características particulares. El escritor que desee pertenecer a ese movimiento o a esa escuela debe instaurar su obra o debe escribir su obra teniendo en cuenta estas características, para que el contenido de su obra, tanto en el tema y en la forma de escribir, pueda ser inscrito en esa escuela. En este caso particular de nosotros, tenemos como que la obra cumbre o máxima representativa de esta escuela, que es el siglo de oro español, y más famosa, es la que muchas veces hemos escuchado mencionar, El Quijote de la Mancha. Esta es la obra cumbre porque primero es la primera que se instaura como una novela, o sea, la primera novela que existió bajo el formato tal de novela es El Quijote de la Mancha. Hasta antes de eso no se había estructurado ninguna obra literaria como novela. Y segundo, porque cumple a cabalidad todas las características de este tiempo, de esta escuela, de este movimiento del siglo de oro español. Entonces vamos a lo que vamos a realizar en el trabajo, que es lo que ustedes van a desarrollar puntualmente en lo que se les pide en el trabajo. En el trabajo se les asignó un pequeño fragmento que hace parte de la obra del Quijote de la Mancha. Ese fragmento que ustedes tienen ahí en el trabajo hace parte de esta obra del Quijote de la Mancha. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Mirar en la parte conceptual las características de este siglo de oro y mirar, establecer, argumentar cómo esas características se pueden aplicar u observar en ese pequeño fragmento. Entonces el primer punto dice: identifica y explica en el fragmento anterior las características del siglo de oro abordadas en los conceptos. Vamos a tomar tres grandes características. La primera se establece como la vulgarización de los saberes humanísticos. En esa época, el humanismo como movimiento tenía mucha fuerza. ¿Qué es el humanismo? El rescate del hombre, de que el hombre es el centro del universo, de que todo gira en relación al ser humano, que el ser humano prevalece por encima de muchas cosas, a nivel de espiritualidad, a nivel de valores, todo giraba en torno al hombre, al ser humano. ¿Qué hizo esta parte de los escritores del siglo de oro? Cogieron
esa humanización de la cual se hablaba y lo que hicieron fue ridiculizarla, tratar de hacerla cómica. ¿Por qué? Porque ellos establecían que tal humanismo no era cierto cuando ellos miraban la realidad, que el hombre antes había perdido más valores, que el hombre antes no perdía la posibilidad y la ocasión de aprovecharse del otro, de sacar ventaja en todo. Entonces ellos dijeron, el tal humanismo en la literatura escrita existe, pero en la práctica de la realidad está totalmente perdido. Entonces lo que hicieron ellos fue ridiculizarlo, hacerle ironía, mofarse de él y escribir sus obras tratando de mirar cómo en la realidad el hombre antes estaba perdiendo todos los valores sociales y de convivencia. Entonces lo que hicieron fue ridiculizar este pensamiento, ridiculizar los valores, hacer una crítica a la sociedad del tiempo, de ese momento, a través de la literatura. Segunda característica de las tres generales que vamos a manejar, se llamó el desarrollo del realismo. ¿Por qué? Porque ellos establecieron una literatura realista. ¿Qué hacían con esta literatura realista o qué pretendían? Mostrar la realidad social a través de esos escritos, a través de la literatura. Cómo era realmente la sociedad de su tiempo y no a través de imágenes idealizadas y cosas que en la realidad no pasaban. Ellos lo que hicieron fue retratar a través de sus libros, a través de sus textos, la realidad de su época. Y la tercera característica general serían los temas místicos. ¿Por qué los temas místicos? Porque no hay que desconocer que ellos venían de un periodo de la Edad Media donde la religión era como la que tenía el mando, por decirlo así, de lo social y de lo económico y de lo político en el mundo. Entonces, estas personas, al final del siglo de oro, rescataron esos valores religiosos, esa presencia del alma, la presencia de Dios, la presencia de lo espiritual, y también lo plasmaron más que todo en la parte de poesía, no tanto en la narrativa, pues no tanto en la prosa ni en el teatro, pero sí mucho en la poesía. Poemas místicos, poemas que hacían referencia a la eternidad, al alma, a lo divino, empezaron, culminando esta época del siglo de oro, también aparecieron. Esos son como las tres características más generales que se pueden destacar de este periodo. ¿Qué va a hacer usted en el primer punto? Cada característica mira cómo se ve en ese fragmento del Quijote que yo les asigné en el trabajo. Un ejemplo, es decir, si hay una vulgarización de los saberes humanísticos, si hay una ironía, una crítica, entonces ustedes al averiguar sobre el Quijote de la Mancha y todo lo que se vio en el Quijote de la Mancha, ustedes se van a dar cuenta que el autor en todo momento lo que hace es reírse porque el Quijote tiene como hilo temático a un hombre flaco, acabado, viejo, que decide de unas a primeras ser un caballero. Pero entonces la ridiculización va con que en el tiempo en que él decide ser caballero, ya la literatura y los caballeros como tal habían muerto en la sociedad. O sea, ya no había una cultura del caballero ni caballeresca, de aquel que tenía que salvar a la doncella y aquel que se iba con su espada y su escudo y su traje. Eso ya había, para esa época ya estaba socialmente muerto. Sin embargo, ellos ridiculizan eso porque lo que hace Cervantes en esa obra es ver cómo a este hombre, que se supone que está loco por haber tomado esa postura de caballero, tiene más verdad y más realidad del mundo que muchos de los que se dicen cuerdos. Entonces es mirar eso, leer, entender el fragmento y aplicarle así, con esta explicación, cada una de las tres características que les acabo de explicar. Y en el segundo punto dice, realice una descripción de las características físicas y de personalidad de los personajes mencionados en el fragmento, utilizando únicamente el discurso de este fragmento. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tomar personajes como Sancho Panza, como el Quijote, como Dulcinea, y de acuerdo a lo que digan ahí, ustedes más o menos se van a pensar y se van a dar una idea de cómo serían los personajes a nivel físico. Hacen una descripción de acuerdo a lo que se diga ahí, hacen una descripción a su comportamiento, a sus emociones, a cómo se imaginan ustedes que serían esos personajes donde ustedes los tuvieran de frente, pero solo a través de lo que dice el texto literario. Esos serían los dos puntos.
sería como la base inicial de la explicación. No les pude subir el video a YouTube porque no, desde hace ratico estoy tratando como de cargarlo y no me deja. Entonces decidí enviarlo por este medio. Igual, con la compañera Viviana, si hay una correspondencia de algo que no se entienda, de otras dudas que queden, cosas más específicas que ustedes no entiendan, que sean más particulares, que les ayuden a resolver, me lo hacen saber por medio de ella, que igual yo realizo otro video y así ustedes pueden tener como a la mano siempre la explicación y ver el video cuantas veces lo necesiten, en sus tiempos, en su comodidad y al ritmo de trabajo de cada uno de ustedes. No tengan pena, no les dé preocupación de algo que no entiendan, por más sencillo que usted crea que parezca, de pronto en esa sencillez de la pregunta pueden abrirse caminos para ustedes entender y poder desarrollar de manera lógica y de mejor manera el trabajo que se les asignó en esta primera semana. Estoy atento a cualquier duda y espero que la explicación en este video les ayude mucho para resolver los dos punticos de este trabajo y esperemos que a final de esta semana entonces ya me ocuparé del segundo tema. Como les digo, si hay alguna duda, algo que no quede claro, inmediatamente me lo hacen saber, que yo busco la manera de volverme a comunicar con ustedes. Dios los bendiga y sigo al tanto. Ya les envié por medio de Viviana también el correo donde me van a hacer llegar el trabajo. La idea es que me puedan enviar los 3 trabajos juntos en un mismo paquetico cuando ya terminemos el ciclo de las 3 semanas de español, para que yo ya pueda iniciar la cuarta, pero que ya sería de filosofía. Antecitos de que se acaben las 3 semanas de español, yo les estaré también subiendo a la plataforma del colegio el trabajo que se va a hacer con el área de filosofía para cerrar las 4 semanas que tienen que ver conmigo. Quedo agradecido por la espera. Ahí me disculpan, pero estamos resolviendo cuestiones de cómo se trabaja a partir de esto de la nocturna ya sin plataformas. Muchas cuestiones también de las listas. Entonces todo esto como que ha retrasado un poquito, pero ya vamos a seguir siendo más constantes y esperamos que por ahí para el miércoles o jueves yo ya tenga la explicación del siguiente tema, como para no atosigarlos, sino que usted pueda ver este video, resolver estas 2 preguntas y a partir de ahí, por ahí entre el jueves y viernes, enfocarnos en la siguiente semana. Dios los bendiga y estoy atento a cualquier duda.